Sí, Felipe, te voy a tener que interrumpir. Vamos obviamente a seguir nosotros muy preocupados por lo que ocurre en Calama, pero hay una información importante de dar a conocer a esta hora y lo estamos viendo en la pantalla. La Presidencia de la República informa que el presidente Gabriel Boric ha aceptado la renuncia de la ministra Analía Uriarte, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, y en su reemplazo, atención con esto, se ha nombrado a Álvaro Elizalde, al senador Álvaro Elizalde, entonces, quien asumiría en el cargo. Recordemos que había ya y se había instalado un debate dada la situación de salud de Analía Uriarte, una licencia que se había extendido por más de un mes y que ella misma en el fondo no ha podido volver, y la última decisión que se tomó precisamente por un efecto de un COVID prolongado que se conoce como long COVID es que finalmente ella decide dejar el cargo porque obviamente la salud no la está acompañando para poder ejercer una labor que además también requiere, podríamos decir, ciertas características que tienen que ver con los viajes, con estar precisamente en jornadas muy extensas, en negociaciones con el Parlamento. Ya tenemos a Ivo Goich, lo vemos en pantalla. Ivo, no sé si ya me estás escuchando. Ya se conoce entonces la renuncia, pero también va a generar reacciones la decisión que no habíamos tenido hasta ahora de parlamentarios que ocupen un rol de ministro. Esto no es la primera vez que pasa, hay muchos casos en gobiernos anteriores, pero aquí estamos hablando de quien también hasta hace algunos meses se desempeñaba como presidente del Senado, también fue presidente del Partido Socialista, así que tú nos vas a contar un poco de la decisión y también de la llegada de Álvaro Elizalde como ministro de la SECPRES. Así es, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es una información de último minuto. Había trascendido acerca del estado de salud de la ministra Analía Uriarte. Lo hemos conversado los últimos días. Ahora, ex ministra de la SECPRES, a través de un comunicado de prensa, Presidencia informa entonces que el presidente de la República, Gabriel Boric, ha aceptado la renuncia de la ministra Analía Uriarte. En su reemplazo, como tú lo decías, el mandatario ha nombrado a Álvaro Elizalde, quien hasta hace algunas semanas se desempeñaba como presidente de la Cámara Alta del Senado, el senador socialista, quien ya se había reunido con el presidente. Era una de las cartas que se barajaba en el caso de que hubiese que reemplazar a Analía Uriarte. Recordemos que existía muchísima presión por la prolongada ausencia a raíz de los efectos del COVID que tuvo ella, este diagnóstico de long COVID, en el que incluso la ministra va a ser parte de algunos estudios por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lo que le ha imposibilitado poder ejercer su labor. Las presiones comenzaron a raíz también de la agenda legislativa intensa que se ha desarrollado durante los últimos tiempos, las incertidumbres que existían en el oficialismo y en la oposición también al no estar en la titular, pese a que la subsecretaria Macarena Lobos de la cartera se había hecho cargo y tenía muy buenas evaluaciones por parte transversal de acá en el gobierno, en la oposición y también en el oficialismo. Parte de este comunicado de prensa que fue emitido por Presidencia de la República dice, Vivi, que el presidente agradece la gestión de Analía Uriarte, quien atraviesa una situación de salud que requiere reposo aún por tiempo aún indefinido, y el presidente de la República valora su profesionalismo, dedicación y compromiso y manifiesta la certeza de que seguirá vinculada al proyecto político una vez que se recupere. Entonces la información: Álvaro Elizalde, ex presidente del Senado, senador socialista hasta ahora, entonces será el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia en reemplazo de Analía Uriarte, quien finalmente, a raíz de lo largo que ha sido su licencia, este periodo de recuperación del cual no ha tenido buenos resultados la exministra de la SECPRES, se decide hacer este cambio en momentos donde ya se hacía insostenible esta presión por parte, como te decía, del oficialismo, pero también desde la oposición, en una cartera que legislativamente y políticamente es una, sin lugar a dudas, las más importantes, y teniendo en cuenta aún el fast track legislativo, la carga legislativa que va a existir durante este año, y por supuesto tener al titular, al ministro, en este caso titular, liderando todas esas negociaciones en el Congreso, algunas que al gobierno le ha costado muchísimo sacar adelante este año. Recordemos, se cayó la reforma tributaria por un par de votos, lo que produjo una molestia acá en el Palacio de la Moneda. Ha costado también organizar a los mismos partidarios de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático en algunas votaciones importantes. Es por eso que ante esta indefinición acerca de cuándo la ministra Analía Uriarte podría recuperarse definitivamente para poder asumir su función, se decide entonces aceptar su renuncia por parte del presidente de la República, y en su lugar asumirá el ex senador Álvaro Elizalde del Partido Socialista. Esta es información que se dio a conocer solo hace minutos de manera oficial por el Palacio
ministro de la Moneda. Había trascendido durante los últimos días, horas, algunas posibilidades, quién podría reemplazarlo, si el Partido Socialista iba a mantener ese cupo en el comité político, también en la SECPRES. Recordemos que no será la primera vez que Álvaro Elizalde asume un rol acá en el Palacio de la Moneda. Ejerció como ministro secretario general de gobierno desde el 11 de marzo del 2014 hasta el 11 de mayo del 2015, bajo el segundo gobierno de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, y además también fue presidente del Partido Socialista. Así que esa es la información de último minuto. El senador Álvaro Elizalde deja de ser senador para asumir formalmente como ministro secretario general de la presidencia del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sí, probablemente en algunos minutos ya vamos a tener las reacciones desde el Congreso y sobre todo con lo que significa el reemplazo de un senador, el debate, además también por el vínculo regional, la región del Maule en este caso. Pero te quería preguntar, Ivo, porque ya de alguna manera el rumor, el ruido en ajustes al gabinete estaba empezando nuevamente. Muchos decían que esto podía ser después de las elecciones del 7 de mayo, algunos, sobre todo ministros sectoriales nuevamente, pero claro, aquí se acelera por una decisión además también que toma la propia Analía Uriarte, entendiendo que ya el tema de su salud con esta nueva extensión hacía difícil, podríamos decir, porque es un rol súper relevante, un rol muy clave, hay muchos temas, tú lo dices, reforma previsional, hay un sinfín de discusiones. Pero también acá me imagino que se trató de buscar la lógica de un reemplazo dentro del mismo partido. ¿Por qué? Hasta hace algunos días también se hablaba incluso de algún tipo de enroque, donde, por ejemplo, había surgido el nombre de la ministra Jara. Sí, comenzaron los nombres hace algunas semanas, dado lo mismo que te decía, incertidumbre que había ante la posible vuelta de Analía Uriarte, de ver cómo se podía recuperar la exministra de este long COVID, los efectos que deja también, porque una cosa es poder recuperarse, pero también ver si es que a lo largo del tiempo esto iba a poder ser sostenible. Finalmente, acá se sabía que en el caso de tomar una decisión iba a ser o el presidente de la República y la misma ministra, sobre todo Analía Uriarte, quien iba a decidir si dar un paso al costado, teniendo en cuenta, por supuesto, la importancia que tiene su cargo, el tiempo que ha pasado. Y como tú decías, por supuesto, esto hay que pensarlo bien, el PS mantiene este cupo en el comité político con la militancia del Partido Socialista del ex senador Elizalde, ahora ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Se hablaba de la posibilidad de la ministra Janet Jara por los buenos números, por los también acuerdos y consensos que ha logrado también de manera transversal en el Congreso al sacar adelante proyectos importantes, los aumentos del salario mínimo, el proyecto de las 40 horas también. Se habló en un momento también de la posibilidad del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, recordemos, originalmente en el primer cambio de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric, el pasado 6 de septiembre, él iba al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y a raíz de lo sucedido, los tweets del subsecretario ahora de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, se termina haciendo un enroque último minuto, y Analía Uriarte, quien era la jefa de gabinete en ese momento de la por entonces ministra del Interior, Isquia Siche, se pasa. Ese mismo día se le informa que ella va a ser, se le designa como ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Ustedes recordarán ese momento en que ella sale, se para del lugar donde estaba, empiezan a caminar por el Palacio de la Moneda junto a la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, y incluso ella dice que no se había alcanzado a cambiar de ropa, que si ella se sabía ese día que iba a ser nombrada como ministra, o ese día no vestida de otra manera. Menos mal, ella decía, me encontró bien vestida igual ese día. Fue parte de las anécdotas que dejó ese día particularmente complicado también, y que generó mucha polémica con el retraso en el cambio de gabinete. Así que desde septiembre hasta el mes de marzo, efectivamente, a abril, efectivamente, hay que recordar que durante el último mes no ha podido asistir la ministra Analía Uriarte. A mediados de marzo comenzó con esta licencia indefinida que sigue alargando semana a semana y que la tiene complicada de salud, es verdad eso. De hecho, de manera transversal, desde el gobierno, desde el oficialismo y desde la oposición han deseado su pronta recuperación, pero también a nivel político y a nivel administrativo de trabajo generaba incertidumbre el hecho que esto se estuviese alargando, teniendo en cuenta, como te digo, la pesada agenda legislativa que tiene el Ejecutivo por delante, el Congreso también, la agenda de seguridad y todas las reformas estructurales importantes y votaciones que se vienen, en el hecho de poder aglutinar esfuerzos, ordenar a las fuerzas también oficialistas, hacer contactos con la oposición. Es por eso también la importancia de la llegada de Álvaro Elizalde, un hombre que cuenta con la confianza del presidente, con quien el presidente conversa regularmente, a quien hemos visto acá en el Palacio de la Moneda, y quien tiene, por supuesto, conocimiento y del trabajo en el Congreso, pero también muchas redes internas al interior del Congreso, lo que también puede ser una carta que pueda destrabar ciertos acuerdos a nivel legislativo.
Sí, estamos nosotros a la espera, Ivo, de lo que será probablemente la reacción de los parlamentarios. Y no solo aquí hay que verlo como la reacción política habitual, ¿no? Porque obviamente uno puede hasta anticipar lo que pueden ser las palabras desde el oficialismo hasta de la oposición, sino también porque va a haber una evaluación a la figura de Álvaro Elizalde, pensando que es la relación directa del Ejecutivo con el Poder Legislativo. O sea, claro, sí, acá hay experiencia, en su caso, obviamente también porque fue presidente del Senado, tú también mencionabas su cargo como exministro en el gobierno de Michelle Bachelet, en ese caso como vocero, pero también de alguna manera está la decisión que va a tener que tomar el Partido Socialista para reemplazar a un senador, en el caso de él en la región del Maule, pero sobre todo su trabajo, ¿no? Que en el fondo la apuesta también acá del presidente Gabriel Boric es dar con un nombre que tenga como una cierta trayectoria y además también como el tonelaje político a lo que significa también nuevamente que la agenda y sobre todo aquellos temas claves y relevantes, como lo hemos dicho, qué va a ocurrir con la reforma tributaria, qué va a pasar con la reforma de pensiones, tenga a una persona que establezca esa relación, conozca el Congreso, sepa un poco también lo que significa esa capacidad de buscar acuerdos, que es lo que sabemos que ha sido una de las principales dificultades que ha tenido el gobierno en su gestión, el no tener mayoría precisamente en el Parlamento. Sí, eso es uno, y dos, también, bueno, vamos a ver la evaluación que se hace del trabajo que pueda llegar a realizar el ahora ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y también vendrá el tiempo de análisis de lo que ha sido la gestión de Analía Uriarte, una ministra que fue muy bien recibida en el Congreso luego de su cambio por el exministro Giorgio Jackson, quien tuvo muchos encontrones a nivel político con incluso miembros y senadores del Partido Socialista cada vez que iba al Congreso. Esos roces finalmente terminaron detonando su salida. Llega Analía Uriarte, ustedes recordarán el día que va al Congreso por primera vez, es muy bien recibida, pero habrá que hacer un análisis frío también acerca de los acuerdos que se han podido lograr. Quizás se va con sabor amargo del rechazo de la idea de legislar lo de la reforma tributaria en el mes de marzo, a principio de la primera semana del mes de marzo, algo que termina también, fue una semana antes de que ella se retirara. La última vez que se le dio en público en el Congreso fue cuando asume formalmente Juan Antonio Coloma como presidente de la Cámara Alta. Quizás uno de los principales triunfos a nivel legislativo, podríamos decir, en términos de poder ordenar a las fuerzas, fue la votación en la que Glaudo Milosevic termina siendo presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán la efusiva celebración de la ministra Analía Uriarte ese día, al poder conseguir que finalmente quedara en las huestes oficialistas, sobre todo en el diputado del Partido Liberal, Glaudo Milosevic, al mando de la testera de la Cámara de Diputados. Habrá tiempo, por supuesto, para hacer ese análisis. Ahora, lo pronto, habrá que ver las reacciones también en el Partido Socialista, ver cómo se reemplaza el cupo de Álvaro Elizalde en el Senado. Y esto es lo que te decía, estas conversaciones se venían dando. Álvaro Elizalde estaba en su primer periodo como senador del Maule, le queda otro periodo más, incluso en el caso de haber ido a la reelección, son 3 años que le quedan como senador. Decide acoger el llamado del presidente de la República para hacerse cargo de una cartera particularmente complicada, donde se tienen triunfos, donde se tienen también muchas derrotas al momento de no poder organizar a las fuerzas. Y como te digo, él va a tomar esta cartera en un momento particularmente complicado, con una agenda de seguridad recargada, y también con muchos otros proyectos que se están viendo ahora en el Congreso, en los cuales van a necesitar acuerdos. Se está viendo el tema del royalty, algo que se está viendo difícil para el Ejecutivo, donde está el ministro Mario Marcel tratando de llevar las negociaciones. Vamos a ver qué peso tiene la llegada también de Álvaro Elizalde ahí. El tema de la ley corta de ISAPRES está contrarreloj el Ejecutivo para poder presentar finalmente esta alternativa para así poder seguir lo dictado por la Corte Suprema en cuanto al tema de las ISAPRES, y ver cómo se sacan adelante también un nuevo pacto tributario y otras cosas que el Ejecutivo necesita para poder desarrollar su programa de gobierno. En síntesis, entonces, Vivi, por ahora la espera, por supuesto, de las reacciones formales. De hecho, hoy día ya había algunos senadores del Partido Socialista que felicitaban en el Congreso a Álvaro Elizalde. Él no quiso dar ninguna información el día de hoy, decía que él no era la persona que tenía que dar a conocer esto, que no podía decir nada por el momento. Había mucha especulación más allá de estos trascendidos, así que vamos a esperar a ver si es que llega acá hasta el Palacio de la Moneda y ver también cómo se va a realizar esto. Esto debería ser rápido, ya se comunicó, esto se firmó por un decreto también, solamente el hecho de que ya sea oficialmente el nuevo ministro secretario general de la Presidencia. Claro, Ivo, siempre
y es como un deporte casi del periodismo, que comienzan a surgir nombres cuando se acerca la posibilidad o hay probabilidades de que ocurra un cambio de gabinete o haya que hacer algún tipo de reemplazo. Hay que decirlo que en este caso no pasa por una gestión, no pasa por una evaluación, sino más bien en relación a un tema de salud. Y lo que tú planteabas también, ¿no? El cambio de cuando ella llega es bien recibido, sobre todo porque se entendía que había una trayectoria y una capacidad de buscar esos diálogos que es fundamental para todos los temas que tú también nos explicabas. Pero ¿habían trascendidos o había, tú que estás ahí en el día a día, sonaba el nombre de Álvaro Elizalde? Sí, era una de las posibilidades también, como te digo, por su currículum, por su pasado también como ministro vocero en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, por el conocimiento que tiene del Congreso, por las redes internas que tiene, por supuesto, en el Congreso, la capacidad de poder llegar a acuerdos, y porque cuenta, por supuesto, con la confianza del presidente de la República, Gabriel Boric. Él mientras era presidente del Senado, en el momento que le tocó ser presidente del Senado a él y al presidente Gabriel Boric, que fue justamente el primer año, lo hicieron juntos, tenían muy buena relación, tenían reuniones permanentes, es una persona cercana al presidente con quien cuenta con su confianza, así que era uno de los nombres. Aparte, es del Partido Socialista, hace todo, por supuesto, más fácil a la hora de los balances, de los enroques y los equilibrios de poderes, sobre todo al interior del comité político. Y a eso quería yo, en el fondo, hacer un punto, ¿no? Acá todo a entender que hay una cercanía, porque si tú lo piensas hasta desde el punto de vista y del análisis hasta un poco estratégico, cuando tú tienes un cargo de senador, son 8 años, hay una región, hay un electorado, versus toda la expectativa y la evaluación política en un cargo como el de la SECPRES, por lo que estábamos conversando, porque ahí es donde está obviamente toda la evaluación a lo que puede ser un gobierno que necesita buscar mayoría, necesita lograr ciertos consensos y acuerdos en temas que son fundamentales para poder de alguna manera ejecutar un programa y una propuesta de gobierno. Y ya en tiempos de cuando había salido electo el presidente Gabriel Boric, en esas reuniones, de las cuales tú también estuviste siguiendo muchas veces, era permanente la reunión y el encuentro con precisamente Álvaro Elizalde en ese momento que estaba en la presidencia del partido, cuando se hablaba además del rol que iba a tener el socialismo democrático. Y a eso quería también hacer un punto, porque va a ser parte del comité político. En el fondo acá se quería dar también una señal de una cierta continuidad de otro de las, podríamos decir, problemáticas que ha tenido que enfrentar el gobierno, que es muchas veces las divisiones en el propio oficialismo, ¿no? En estas dos coaliciones que tienen que convivir en materia de seguridad y en otros momentos ha quedado clara muchas veces esa distinción. Entonces aquí además había como que resguardar esos equilibrios en roles tan relevantes como puede ser la SECPRES, porque además es parte del comité político. Sí, y en relación a la misma figura, bueno, son figuras completamente distintas, son del mismo partido, se mantiene ese cupo, ese equilibrio de fuerzas, pero evidentemente son figuras distintas, de personalidades distintas, la exministra Analía Uriarte con el ahora ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, uno que también ha sido muy leal con el gobierno, que no ha criticado a los ministros particularmente cuando han tenido algunos problemas, que ha estado siempre apoyando la gestión del presidente de la República, Gabriel Boric, que ha sido cauto también en los momentos más difíciles del Ejecutivo en términos de críticas, manteniendo ese apoyo, podríamos decir, al presidente. Lo mismo el día de ayer, él estuvo acá en el Palacio de la Moneda el día de ayer en este espaldarazo que se le dio a la ministra del Interior, Carolina Toá, en la mañana. Él vino un rato temprano, esta reunión fue temprano, él de hecho no alcanza a salir en las imágenes que los camarógrafos graban cuando ingresan a las reuniones porque él ya se había retirado, pero sí hay una foto oficial donde sale junto a 4 senadores más del Partido Socialista, Gastón Saavedra, Isabel Allende, José Miguel Insulza y también Alfonso Durresti, quienes vinieron el día de ayer a entregarle este respaldo a la gestión de la ministra Carolina Toá en momentos difíciles para ella, donde baja su aprobación en las encuestas, en esta sobreexposición que ha tenido la ministra en relación a la agenda de seguridad. Así que él al menos estuvo ayer acá en el Palacio de la Moneda y ya en los próximos minutos debería aparecer acá también nuevamente, pero ya no como senador de la República, sino que como el nuevo ministro secretario general de la presidencia. Ya, y ayer cuando estuvo en la Moneda, ¿hubo un encuentro con el presidente? Nosotros no lo vimos, de hecho yo llegué temprano, nosotros estábamos en el momento de la reunión y él ya no estaba cuando nosotros estábamos, cuando los camarógrafos ingresaron, de hecho nosotros vimos las imágenes después, él ya no se ingresaba y eso sería especular. Él dijo que después estaba en Valparaíso, se le dio también haciendo sus actividades de manera normal, pero estuvo acá en la mañana entregando este respaldo a la ministra